muy buenas tardes a todos. Este es el viaje número 18 de Escarabajo Cósmico. Fuimos a la ciudad de Buenos Aires a visitar a Daniel López, a hablar un poquito de ovnis y a cerrar esta semana de esta manera, como corresponde, me parece. La abrimos hablando de ovnis y cerramos también hablando de ovnis. Daniel, bueno, ¿cómo andás? Te agradezco infinitamente que te tomes este rato también para hablar conmigo. Estoy muy contento de tenerte acá. Y bueno, ¿qué decís? ¿Cómo te está yendo? Bien, bien. Contento de participar en tu programa. Espero que a la gente que no me conoce le guste mi participación. Y bueno, para charlar de lo que por lo menos más nos gusta, más nos atrae, ¿no? Que es este tema de los ovnis. Porque hay que charlar tanto, hay tanto para decir, pero bueno, vamos a ir despacio, ¿eh? Sí, ¿Qué sí. vamos? No, bueno, por eso, viste, como vos decís, es como que pareciera que cada vez hay más y más y más. Como que no solamente no se termina nunca el tema, sino que cada vez se va ampliando, ¿no? Eso este, es una verdad, me parece, ya indiscutible. Pero a mí me gustaría, por ahí, como para comenzar un poquito, Daniel, porque vos sos un investigador de los más experimentados, de los más reconocidos de al menos toda la Argentina, y por afuera también. Pero por ahí me gustaría saber cómo fueron tus inicios, por qué precisamente te acercaste a este tema, o si fue directamente por esto, o entraste quizás por algún tema de los que están siempre alrededor. Y bueno, más o menos si podés contarme un poquito cómo fueron tus Sí, sí, comienzos. cómo no. Primero, aclarar, yo soy un investigador algo experimentado y viejo ya, ¿no? Más que uno de los más destacados, ¿no? Es así, una larga fila delante de mí, sobre todo los grandes investigadores que, bueno, ya están grandes, como Oscar Uriondo, a quien yo aprecio mucho, bueno, un montón de investigadores. Después está la camada más o menos de mi edad, los que estamos entre los 50 y los 60, que hay muchos amigos míos que los quiero mucho, que han trabajado muchísimo esto de los ovnis. Y bueno, nos hemos iniciado como todos, primero formándonos sin querer en aquellas cosas que sucedían cuando nosotros éramos chicos. Yo recuerdo, mi primer recuerdo de los ovnis fue una vez acá en Capital, cuando estábamos viendo la televisión, en el viejo Canal 11, te estoy hablando del año 67, 68, yo era chico, y sale un urgente, los urgentes de aquel tiempo, y diciendo que estaba sobrevolando un objeto extraño en el cielo de Buenos Aires, serían las 8 de la noche, prácticamente invierno, y lo primero que pasa es que mi papá y mi mamá nos agarran a mi hermano y a mí de la mano y salimos a la calle a ver si se podía ver algo. Al final, en realidad no vimos nada, pero la calle estaba llena de gente, había una emoción, unas ganas de ver. Y vos sabés que eso me pegó fuerte, porque empecé a mirar el cielo y los vecinos decían, no, aquella luz se mueve, aquella estrella no parece una estrella, y había un ambiente tan mágico, habíamos cientos de personas habían en la cuadra. Se ve que todos escuchaban por aquel momento aquel noticiero, y salimos todos a la calle y yo recuerdo estar de la mano de mi mamá y mi hermano de la mano de mi papá mirando el cielo tratando de buscar esa presencia extraña y creo que fue una de las primeras emociones grandes con respecto al tema de los ovnis que me pasó en la vida. Y después de chico, obviamente vi con mi hermano subidos a un árbol justo frente a casa, nos solíamos subirnos al árbol antes de que mi mamá preparara la cena y en ese momento, no recuerdo bien la fecha, pero fue 69, antes de que el hombre llegara a la luna, vimos pasar por el cielo con mi hermano una especie de tubo fluorescente que tenía como un arco eléctrico adentro del tubo y cuando detrás de sí había una especie de triángulo compuesto por esferas brillantes
de fuego que tiraban chispas, y todo ese aparato, ese extraño aparato se movió, no sé a qué altura, pero lo vimos tan nítida y tan claramente que nos quedamos impactados por años por aquella observación. Y bueno, y así no es que uno siga una línea recta, ¿no? Porque de chico las experiencias así extrañas son todas mágicas. Y bueno, después con los años fui comprando la cuarta dimensión. Mi primera conferencia con Fabio Serpa me la pagó mi abuelo, me acuerdo, porque yo todavía no tenía trabajo. Y bueno, fue el entusiasmo, ¿no? Y tanto uno se interesa, tanto uno empieza a leer, tanto uno empieza a madurar, profundizando en el tema, que en un momento te encontrás investigando. No es algo que sucede en un momento elegido, sino que uno se encuentra tratando de profundizar en sus inquietudes, en su pasión, y empieza con su primera encuesta, empieza a hablar de los temas con la gente, empieza a escuchar un montón de experiencias, y así se va formando el investigador, por lo menos los de mi tiempo, ¿no? Con estas experiencias que teníamos, ¿no? Y cuando yo era chico fueron grandes oleadas, la del 68, incluso la del 69, después estuvo la del 71, que realmente pasaron cosas increíbles y uno salía a la calle a ver si podía ver, ¿no? Así que no sé en qué momento fue que me convertí en un explorador del tema. Yo digo explorador, maduré el término más que investigador. La palabra investigador queda muy pomposo y a mí por ahí me queda muy grande, porque yo no tengo una formación científica. Puedo entender muchas cosas, pero no tengo la solidez de una formación férrea científica, pero me considero más un explorador, porque más allá que el investigador eh, trata de analizar un tema, una porción de algo, el explorador está dispuesto a descubrir mundos y va y los descubre. Y yo descubrí que el fenómeno OVNI no era solamente un problema científico, era un mundo por descubrir. Entonces a mí me gusta que me digan que soy un explorador, porque eso hice toda mi vida. Por ahí por las falencias de mi formación científica, pero créeme que hay un mundo extraño, nuevo, absolutamente sorprendente detrás del tema de los ovnis, y la investigación no solo se detiene en saber detalles de una experiencia, sino en tratar de entenderla, la inteligencia, en una dimensión extraordinaria, como uno con los años va aprendiendo qué es el tema de los ovnis. Así que yo, digamos que hice mi primeras armas solo, después me junté con Carlitos Cingaramo, que fue el segundo investigador que se formó conmigo prácticamente. Y bueno, juntos salimos a descubrir un montón de cosas y así se fue sumando. Hicimos un programa de radio ahí por Valentina Alsina en el año 97, 96, estuvimos varios años, hasta que como nosotros teníamos un discurso propio de nuestra época y propio de nuestra edad, un poco tratando de golpear los sofismas, de revolucionar el conocimiento con estas cosas, y hacíamos un programa en FM Buenas Ondas, ahí en Valentina Alsina, que se llamaba Señales de Vida, y bueno, hacíamos un poco una mezcla de todo. Nosotros hablábamos de los ovnis, hablábamos de los misterios, hablamos de la naturaleza humana, con todo el riesgo que uno se mete a correr, expresando ideas nuevas y por ahí sin la maduración que uno debería tener para expresar determinados pensamientos, pero así es la juventud, y muy bienvenido que sea, porque nosotros así crecimos, con pasiones, con ideas, no con ideologías, sino con ideas nuevas sobre el hombre, los extraterrestres, el mundo de los ovnis. Y bueno, hacíamos programas fuertes, hasta que vino el gobierno de Menem y bueno, todos querían alinearse a esa línea. Nosotros éramos prácticamente, digamos así, medio revolucionarios, y bueno, nos amenazaron que si no cambiábamos el discurso, nos iban a levantar el programa, y bueno, nos levantaron el programa, ¿no? Yo digo siempre, es una tontería porque no tenía ninguna dimensión para las cosas que hacíamos, pero fuimos censurados, fuimos uno de los primeros censurados. Pero todo bien, ¿no? Fueron experiencias. Después hicimos otro programa de radio para que veas la naturaleza,
de nuestros comentarios se llamaba La Rebelión del Intelecto, que eso lo hicimos muy cerca de acá de casa, también fue un programa que nos dio muchas satisfacciones. Y bueno, y eso nos permitió, el primer programa sobre todo, Señales de Vida, que se nos acercara gente como Paco Martínez, como Javier Ferrarotto, que se hicieron investigadores junto con nosotros y que terminamos recorriendo juntos el país y todo lo que se pudo recorrer en aquellos tiempos. Y por ser amigos, por juntarnos por coincidencias, terminamos poniendo hemisferios al grupo, porque nosotros hacíamos una pequeña revistita tocando temas de interés que a veces no se tocaban, era de entrega gratuita, era una cosa muy casera, por supuesto, no tenía ninguna envergadura comercial. Y como un homenaje a esa revistita pusimos a nuestro grupo, y éramos un grupo hemisferios, no teníamos ninguna escala de jerarquía, éramos todos iguales, todos opinábamos lo mismo, nadie indicaba nada a nadie, y maduramos un grupo de exploración y de investigación para su momento muy importante, en el que franqueamos nuestra amistad junto con el conocimiento. Por eso éramos un grupo sólidos y nos teníamos que putear, perdón por el término, entre nosotros porque hacíamos algo mal, lo hacíamos, no teníamos ningún lado, como verdaderos amigos. Pero gracias a esa férrea amistad que después nos unió con Claudio Misca, con Juan Pablo Gómez y con Carlos Vales, pudimos encarar investigaciones que en aquel momento muy poco se habían hecho en cuanto a la escala geográfica, a la inversión de tiempo, cosas que ahora yo sé que los chicos, sobre todo los nuevos, no pueden hacer porque todo está caro. Viajar por el país como nosotros viajábamos es casi un imposible hoy. Decíamos, bueno, como la mayoría tenía su trabajo propio, yo trabajaba en el Estado, pero tenía vacaciones y tenía por distintos motivos posibilidades de hacer viajes. Encarábamos viajes de 15, 20, 30 días para investigar. Había años que, por ejemplo, durante la oleada de Victoria recorríamos toda la zona de Entre Ríos, el sur de Entre Ríos, y nos íbamos, creo que hubo meses que nos íbamos todos los fines de semana, y levantábamos testimonio y trabajábamos como perros, hablando con la gente, levantándonos temprano, haciendo vigilias, durmiendo donde se podía. Yo generalmente, fuera de las actividades investigativas, en el grupo era el que cocinaba, porque era el que mayor maña me daba para eso, y se armaban unas tertulias bárbaras mientras nosotros cocinábamos y comíamos. Es más, como yo tengo bien en claro que para trabajar e investigar en el campo tenemos que estar bien alimentados, existía la falsa creencia en aquellos tiempos que había que llevar latitas de paté, qué sé yo, sopas preparadas, y nosotros por ahí nos armábamos unos fideos ahí en medio de los campos y venían todos a comer. Pero la pasábamos, fue una época maravillosa. No se da ahora porque, bueno, ya te digo, es muy difícil independizarse de los apretes económicos que uno tiene por la vida que lleva, o porque tiene familia o lo que fuera, pero en aquellos tiempos se hicieron cosas por voluntarismo, por jugarse por un tema, y nosotros, como muchos investigadores de aquella época, te voy a decir Andrea Pérez Simondini por decirte alguien muy conocida, pero había chicos rosarinos, santafesinos, de Buenos Aires, que investigaban y se comprometían con el tema. No lo hacían porque les sobraba tiempo. Trataban de construir su tiempo para dedicarse al tema, y muchos lo hicieron mucho y muy bien. Así que ese es el panorama de mi nacimiento y mi crecimiento en la investigación. Ya te conté un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, así empecé, con muy Bien. buena gente, con muy buena gente. Sí, yo me imagino que es fundamental, ¿no? Formar un buen grupo de trabajo, un grupo humano para todos los proyectos que uno pueda llegar a tener en la vida, por lo menos en aquellos proyectos donde uno apunta a logros importantes, a metas importantes, creo que es fundamental. Vos definiste por ahí
que me parece muy bien y me gusta esa definición de explorador más que investigador, y al fenómeno ovni o a la temática ovni como un mundo por descubrir. ¿No? Si yo te pregunto qué es, porque durante todos estos años de exploración, de investigación, de debates, de charlas, me imagino que han ido surgiendo, no sé si es en tu caso, pero diferentes hipótesis para tratar de explicar o de encontrar alguna soguita para agarrarse, para tratar de entender de qué se trata, ¿no? El fenómeno de la temática ovni para abarcarlo un poquito más. Este, Vos has ido pasando por diferentes etapas de concepción a eso que llamamos hoy un mundo por descubrir. Sí, uno va adquiriendo dimensión. Uno al principio, cuando empieza la investigación, no es raro que uno piense que los platillos voladores son como helicópteros marcianos, decía yo en la otra vez, o naves como aviones que llegan a la Tierra procedentes del espacio exterior, ¿no? La hipótesis extraterrestre creo que es la que siempre se inicia con las investigaciones y la maduración. Y es una de las hipótesis que para mí tiene mayor sustento desde una visión no demasiado compleja, sino de una convivencia con el tema directo, tratando de simplificar lo que a veces es muy complejo y por la falta de madurez de la investigación misma, uno es novel siempre, o siempre está aprendiendo, tiende a tomar una hipótesis como válida y sigue su carrera con esa hipótesis. No está mal, está bien, porque nadie sabe qué naturaleza tienen los ovnis. Pero me hice tantas preguntas, nos hacíamos tantas preguntas, porque después de la investigación, cuando nos reuníamos alrededor del viejo Dodge, que nos llevaba por todos lados, o anclábamos por ahí en algún hotel, qué sé yo, en Punta Piedras o cerca de la cordillera o donde nos tocara que llegábamos, empezamos primero a hablar de los casos del día, ¿no? Las apreciaciones que uno tenía respecto de los testigos, de lo que había visto, de la naturaleza, de lo que había visto, y después divagar sobre la naturaleza misma del objeto, ¿no? De los ovnis, y, y siempre pasaba como seguro de que el ovni propiamente dicho, eso que se veía como un platillo, como una luz, era inevitablemente un transporte. Con el tiempo me fui cuestionando, nos fuimos todos cuestionando la naturaleza de los ovnis, porque era algo mucho más extraordinario, donde había una serie de fenómenos asociados que no podíamos asociar, valga la redundancia, a un transporte, sino era como un medio, como una proyección de algo más poderoso que era la inteligencia. Porque nosotros suponemos, cuando vos investigás, suponés siempre que detrás de un aparato como el de los ovnis hay una inteligencia. Pero a veces no profundizás justamente qué dimensión tiene la inteligencia en todo el espectro de un caso o del fenómeno ovni propiamente dicho. La inteligencia está adentro del ovni, la inteligencia está fuera del ovni, la inteligencia está en otra dimensión, o la inteligencia y el ovni son exactamente lo mismo, o las dimensiones en que maneja el ovni y la inteligencia comparten un montón de fenómenos en común, son lo mismo y no se puede y no se puede sostener por mucho tiempo que lo que vemos es una nave o un transporte, sino una manifestación de la inteligencia. ¿Y sabes cuál es el problema que uno va resolviendo con el tiempo de tantas preguntas que se hace? Es decir, que la mayoría de las preguntas no tienen respuesta. Solo hay alguien que puede dar la respuesta, y la respuesta la puede dar la inteligencia. Entonces, cuando vos llegás a ese puerto, después de navegar mucho tiempo entre la incertidumbre, las dudas, el desconocimiento, las especulaciones, descubrís que la respuesta te la puede dar la inteligencia y empezás a mirar el fenómeno ovni con la inteligencia añadida, no como un dato más, sino como el dato esencial. ¿Mm? Y decís,
¿Para qué voy a estar buscando tantas cosas que no me van a dar ninguna respuesta si puedo ir por quien tiene todas las respuestas? Entonces, buena parte de mi última etapa como investigador, porque después yo estuve fuera del tema por unos años, fue plantearme eso, llegar a la inteligencia. Llegar a la inteligencia para que te responda lo que la inteligencia tiene que decir, si es posible contactar a la inteligencia. Pero yo siempre creí que es posible porque la inteligencia, a partir de una forma de vida, no importa de dónde provenga, no importa qué forma tenga, no importa sus intenciones, es evidente a través de los casos que sí se puede comunicar con el hombre, porque los casos demuestran que hay una interacción entre esa inteligencia y los testigos. ¿Por qué no utilizar esos mismos caminos, esas mismas alternativas, para tratar de estimular a la inteligencia y ver qué respuesta nos da? Y esa es parte de la exploración, porque ese es un mundo absolutamente distinto a ver el ovni como un helicóptero, o a ver el ovni como un avión, o a ver el ovni como un objeto de guerra, ¿no? Porque todo lo que se manifiesta en el ovni es una muestra de la inteligencia, una muestra de la conducta. Y mis últimos años, sobre todo en estos, estoy tratando de concentrarme en eso, en la inteligencia. Y es posible contactarla porque le están dejando rastros en todas partes y a veces uno no lo ve por no hacerse las preguntas correctas o dedicar su interés a otro tipo de cosas dentro del fenómeno, porque es un fenómeno obviamente muy entretenido, muy complejo, con un montón de variantes, y uno podría quedarse con la lista del fenómeno completo durante 20, 30, 40 años y estar en ese mismo punto y no darse cuenta que hay que ir más allá. Eso. Bien, sí. Por lo tanto, hoy, digamos, si tuvieses que tomar como objeto de estudio del fenómeno ovni, sería apuntar a la inteligencia, a contactar a la inteligencia, a intentar interpretar, buscar, bueno, primero, eh, pero sí sería el objeto de estudio la inteligencia, lo que hay atrás de... Claro, claro, por supuesto. Vamos a esto. Un investigador, si más o menos investiga buena parte de su vida, podría llegar a, solo él, podría tener 1000 referencias, 2000 referencias de casos y haber estudiado por lo menos 50 o 100 casos, como lo hicimos nosotros en algún momento, quizás un poco menos. Lo que pasa es que uno va al terreno de los ovnis y después escucha un montón de otras cosas que no la podés investigar porque no te da el tiempo, no te da el dinero, no es que no te da el tiempo, no te da el dinero porque no te podés movilizar, porque tenés que buscar testigos. Entonces, algunos casos, el caso es aquel que ha sido investigado medianamente y tenés datos concretos sobre la experiencia, y las referencias son aquellas cosas que te cuentan, o los propios testigos a medias tintas porque no pudiste estar el tiempo necesario, o las referencias confiables de otros. Entonces vos en general tenés en la cabeza miles de casos, no solo los que investigaste, sino los que escuchaste y los que los investigadores escucharon y los que los libros te dijeron. Entonces tenés una cantidad de información que no puede pasar desapercibida. Cuando llegás a la conclusión de que todo el movimiento de los ovnis representa una inteligencia, empezás a ver cada parte de las complejidades del ovni como la conducta, o sea, la parte visible de la inteligencia que se manifiesta ante el hombre. Nosotros no podemos, lamentablemente por propia circunstancia y naturaleza del fenómeno, no podemos agarrar un ovni, abrir la puerta y sentarnos para charlar con el extraterrestre, si es que hay algo así, en definitiva, dentro de la realidad. Entonces tenés que, ya que no tenés a la inteligencia a la mano, no tenés comunicación con ningún humanoide ni nada, ¿qué tenés que hacer? Ver cómo se mueve, qué datos deja, qué efectos produce, pero no solo los efectos físicos, sino los efectos sociológicos y los efectos personales, los efectos químicos y físicos, por supuesto que sí, ¿no? Entonces vos empezás a ver todo ese cúmulo de datos
como no solo evidencia de que hay una tecnología, sino que la tecnología está creada por la inteligencia y que todos estos rastros van determinando actitudes o conductas de la inteligencia. ¿Por qué elige estos testigos? ¿Por qué se manifiestan de tal manera? ¿Por qué mostrar semejantes cosas a un peón de campo, por ejemplo, o una familia que venía en auto y hacen unos despliegues extraordinarios que ya me gustaría ver antes de morirme? Y bueno, ahí uno comienza a profundizar en la intención de la inteligencia, no solo decir hay una inteligencia, ¿qué busca la inteligencia con todo esto? Entonces vos te pones a plantear, bueno, el fenómeno ovni tiene determinadas características tecnológicas, por llamarlas de alguna manera, que demuestran que si quieren hacerse ver, se hacen ver, si no quieren hacerse ver, no se hacen ver, y esto no debe ser un error en el comportamiento de la inteligencia que maneja los ovnis, por lo cual, si se dejan ver, hay una intencionalidad. Entonces vos vas a ir deglutiendo un poco las conductas y las intencionalidades de esa inteligencia. ¿Por qué se dejan ver? ¿Por qué hacen todo este despliegue de cosas asombrosas? ¿Qué nos quieren decir? ¿Cómo reaccionan los testigos? ¿Cómo es el molde un poco de los testigos que presencian los ovnis? ¿Por qué militares? ¿Por qué están rompiendo prejuicios? Porque nosotros los prejuicios que tenemos, fíjense cómo, cómo nos enseñaron por cultura a desmerecer nuestra identidad humana, que nos han hecho creer que el hombre común, que no pertenece a ningún instituto, que no pertenece a una rama destacada de la ciencia, no está en condiciones de comunicarse con esa inteligencia. Y esto es un absurdo gigantesco como el planeta Saturno, porque nadie puede primero comprender la inteligencia desde los prejuicios del hombre, ni la inteligencia por los hechos que uno puede investigar se ata a los prejuicios humanos para comunicarse con nadie, si no ya se hubiesen comunicado, qué sé yo, con la NASA, con algún instituto científico, o con algún grupo de científicos, con algún presidente, y esto no ha sucedido. No ha sucedido y es un hecho, porque si no ya manejarían la cosa de otra manera. Entonces, la investigación OVNI demuestra, por la cantidad de testigos, que cualquier ser humano está en condiciones de entablar un intercambio de estímulos con la inteligencia. Yo no digo un diálogo donde me digan cuál es el secreto de su propulsión en el caso de que sean naves, pero sí un intercambio de estímulos por el cual yo entienda que soy capaz de relacionarme con esa inteligencia, y es lo que horroriza a la ciencia oficial. Y muchos investigadores incluso se inclinan por ese lado, dejando su espacio de investigación sobre la inteligencia a los grandes institutos científicos como si ellos tuvieran alguna razón en este aspecto. Y si vos hurgás la casuística, la información que nace de la investigación de los ovnis, vas a descubrir que en realidad cualquier persona puede comunicarse y que no hay que ser nadie especial. Miren, nosotros hemos tenido testigos extraordinarios de eventos sumamente extraordinarios que venían de fiestas y de tomar vino y de comer carne a lo loco, y algunos habían estado en situaciones no santas con una persona que no era su pareja. Bueno, en fin, un montón de anécdotas que te demuestran que no pasa por nuestros prejuicios, pasa por otro lado, y eso hay que investigar. ¿Cuál es el vínculo que podemos establecer? ¿Desde dónde partimos? Es evidente que no desde nuestros prejuicios ni el menosprecio que han cultivado en la humanidad los que dicen que son los únicos que tienen capacidad para comunicarse con la inteligencia. Miren, yo me río porque todavía están buscando ovnis o la inteligencia por métodos que van a tener respuesta dentro de 50, 60, 100, 1000, 2000 años. Y nosotros hace siglos que los tenemos acá presentes y los seguimos tratando con el mismo desprecio o con los mismos intereses con el que se ha investigado oficialmente a través de la historia, sobre todo en estos últimos 70 años. Así que... Sí, sí, bueno, por eso,
la verdad que lo que estás diciendo, Daniel, es muy interesante y por ahí entiendo yo que por lo que vos decís, ¿no? Que por ahí el contacto ese con una vida, con una inteligencia de más allá, que no es la que tenemos o que no creemos tener todos los días alrededor nuestro, es verdad que se le deja a la NASA, a las grandes instituciones, a los grandes, este, qué sé yo, científicos, etcétera, ¿no? Y pareciera que en realidad esa inteligencia que está merodeando, por llamarlo de alguna manera, ha estado en contacto siempre, entiendo yo, con los seres humanos, precisamente desde todo lo que son los pueblos originarios y las civilizaciones más antiguas por ahí de nuestro planeta, por lo menos de que tenemos sentido. Pareciera que ellos, a riesgo de equivocarme, ¿no? Lo han plasmado en leyendas, en mitos y se ha transmitido también ese conocimiento de generación en generación. Y por ahí el hombre moderno, por llamarlo de alguna manera, lo ha tomado solamente como cuentos, como historias imaginarias, y ha descartado absolutamente ese contacto que podría haber estado desde precisamente el inicio de la humanidad con esa inteligencia. Sí, es más, a veces cuando pienso en el pasado y que estos fenómenos vienen siendo descritos desde hace siglos, eh, me crea una sensación de cierta impotencia porque digo, es tan grande el misterio, es tanto lo que nos falta por saber, que no sabemos por dónde correr, si convertirnos en esta asociación de los antiguos astronautas o seguir investigando ovnis en los campos y en los lugares donde aparezcan, o a qué rama dedicarme de todo este fenómeno que es absolutamente complejo y maravilloso. Pero digo, bueno, cada uno está haciendo su trabajo. Eh, y ante la perspectiva de decir no tengo respuestas, las respuestas las debe tener la inteligencia, ahí surge un objetivo que puede ser común a todos. Empecemos a utilizar los datos de la casuística, del trabajo de cientos y miles de investigadores a través del mundo, tratando de unir sus distintos conectores hoy sueltos u ocultos, para entender de qué estamos hablando, cuál sería el camino. No hay investigadores que se pongan en riesgo para buscar la inteligencia. No es buscar la inteligencia ponerse en vigilia cerca del Monte Uritorco o cualquier otro lugar que uno elija. Eso sí está bueno porque yo lo he hecho 1000 veces, no voy a criticar a nadie por hacerlo. Digo, pero debemos empezar a construir un camino común en el que coincidamos cuáles pueden ser las bases para desde nuestro propio lugar empezar a buscar datos que nos aproximen a cómo debemos hacer para encontrar o estimular esa inteligencia. Porque yo veo una desesperación, ojo, a ver, no quiero ser injusto. La ciencia es muy importante y las disciplinas son muy importantes para entender la naturaleza del fenómeno ovni. Pero los científicos que participan o que participen del descubrimiento o del análisis de estos hechos deben tener por sentado que el fenómeno ovni existe como tal y que detrás de ellos hay una inteligencia, porque si no, no buscaríamos nada. Hasta ahora estamos tratando de ver al fenómeno ovni como si hubieran aviones, como lo dije al principio, y lo único que hacemos es convocar a ingenieros aeronáuticos para ver por qué no tienen problemas aerodinámicos o cómo hacen. Muchachos, eso no lo vamos a responder más que por especulaciones. La verdadera respuesta es tratar de estimular esa inteligencia y ver de qué modo y cuándo podemos entablar un diálogo primario. Porque vamos a estar, todo lo que se está discutiendo ahora sobre los ovnis, si son hipersónicos, si tienen materiales especiales, lo venimos discutiendo hace 70 años, con otros términos, pero estamos hablando exactamente de lo mismo. Y parece una intencionalidad que no quieran tocar los temas
de raigambre científica que busca la inteligencia, porque sabemos que ya son aparatos manejados inteligentemente o son manifestaciones o proyecciones de una inteligencia superior a nosotros en muchos sentidos, y seguimos con lo mismo. Y seguimos con lo mismo. Podemos estar años y años siguiendo el juego del poder, siguiendo el juego de las agencias de inteligencia, cuyo único fin no es querer enseñarnos cómo debemos investigar, sino que no investiguemos lo que a ellos no les conviene que investiguemos. Porque ellos ya deben tener en claro, y lo tienen en claro seguramente, que detrás del fenómeno hay una inteligencia, lo saben desde que comenzaron sus primeras armas. El primer caso que agarraron para analizar sin saber si lo iban a prohibir, ocultar o desmerecer o lo que fuera, ahí ya tenían evidencia con un solo movimiento de que eso podía ser una inteligencia. Imagínense que los archivos más grandes de la historia de la humanidad, referente a los ovnis, debe tener la CIA, el Pentágono, los servicios de inteligencia de todos los países, pero principalmente Estados Unidos, que hizo un despliegue muy notable durante estos últimos 70 años, no 5 años, no 20 días, 70 años de investigación ovni, ya tienen todos los problemas resueltos en cuanto a lo conceptual. Aún sepan o no si son extraterrestres o son seres dimensionales o de abajo de la Tierra o de donde fueran, saben cuál es su comportamiento, saben qué posibles tecnologías se estén manejando, saben que no están hablando de naves, no están hablando de aviones, no están hablando de problemas de la física, saben que tienen un conocimiento absolutamente superior al nuestro sobre el desplazamiento de sus movimientos sobre el espacio físico, porque los ovnis controlan el espacio físico de una manera que nosotros no podemos entender, salvo, como decía, por la especulación. Así que la inteligencia es el único camino que nos está quedando, porque los otros problemas no los vamos a resolver. Está demostrado que los ovnis no dejan evidencia, y esa debe ser, no dejar evidencias, por lo menos contundentes como la que nosotros queremos, parece ser parte del plan de ellos cuando se dejan ver. No dejan prácticamente evidencias, salvo un montón de datos coincidentes que sí pueden demostrar que lo que ocurre de verdad está ocurriendo y no es ensoñación de la gente, ¿no? Entonces, tenemos que tener una mirada obviamente mucho más formada desde el aspecto científico, pero no caer en las trampas voluntariosas de la ciencia, que siempre trata de demostrar que existen testigos calificados y hombres calificados para entender lo extraterrestre supuestamente, y todos los demás solo opinan de oído. Y esto es una gran injusticia, porque eso incluso está defenestrado, así como lo digo, defenestrado por la propia actitud de la inteligencia a través de la casuística, a mostrarse a gente incluso sin cultura y sin formación primaria, podría decir, ¿no? No son todos, obviamente en la variedad de testigos hay científicos hasta gente iletrada, pero digo, si la inteligencia que tripula los ovnis justamente eligen ese tipo de gente, nosotros ¿por qué vamos a ir con el prejuicio a negar la posibilidad que cualquiera pudiera tener un estímulo, un acercamiento? Porque de hecho lo han tenido. No ha sido voluntario, pero lo han tenido y han respondido a la inteligencia, y hoy toda esa gente, que son millones a través de la historia reciente de la humanidad, pueden anotarse en la lista de quienes han tenido contacto con estas inteligencias y han sobrevivido para contarlo, o sea que no tuvieron ningún inconveniente, ni rompieron ninguna regla ni nada. Simplemente alteraron el prejuicio y la vanidad de un grupo de hombres que quiere controlar la información para que no se escape, pero la información se escapa. Eso es así. Bien, bien, Dani. Dani, ahí vos, bueno, que como bien decías, la inteligencia se manifiesta frente a diversos testigos, descartando la intelectualidad, por llamarlo de alguna forma, la formación académica, qué sé yo, de los testigos, sino que es como que rescataría otras cuestiones que tiene cada uno de estos testigos, ¿no? Como para poder hacer ese contacto o ese estímulo. Pero en los testigos
me imagino que vos, aparte, durante todos estos años de entrevistas y, y encuentros con testimonios, hay algunos testigos que refieren un interés y una atracción positiva hacia esa inteligencia, y hay otros que quedan, entiendo yo, como aterrados y que no quieren que les vuelva a pasar. Es porque la inteligencia también aporta de esa manera otros datos para que vayamos explorando, investigando y tratando de interpretar, o pueden ser diferentes inteligencias las que se presentan a estos testigos, o por dónde puede llegar a pasar el tema. Sí. Mira, primero quiero aclarar que cuando nosotros decimos eligen, qué sé yo, al iletrado por sobre el científico, es una apreciación mía en base a los datos. Pero nosotros debemos entender, como dije, los científicos deben aceptar que están estudiando un fenómeno real y no una posibilidad y no un prejuicio y demás, es que si nosotros consideramos efectivamente esa inteligencia milenaria, con un alcance de conocimientos científicos que puede superar nuestra imaginación. Imagínense que para ellos la diferencia entre, como decía, un peón de campo iletrado y un enorme científico, desde la perspectiva de esa inteligencia, nosotros podemos verlos así, ¿no? Uno bien alto y el otro acá abajo. Pero cuanto más amplia es la inteligencia y más conocimientos tiene, la diferencia humana entre un iletrado y un tipo del mundo de la ciencia más aplicada es casi horizontal. ¿Mm? Cuando digo que es casi horizontal es que ellos no ven diferencias entre una calidad de conocimientos y otro, porque ellos están siglos o a miles de metros de distancia de la posición de los hombres. Y no quiero decir que con esto se consideren ellos superiores, pero es obvio que no es, a ver, que en la calidad del observador no prima solo el conocimiento o su grado de instrucción. Evidentemente priman otras cosas. Y si uno empieza a estudiar, a hacer una categorización de testigos, nos vamos a dar cuenta que hay un grado de horizontalidad tremenda. Porque si los tipos que vienen de otro lado, la inteligencia, quisiera entablar una comunicación solamente de conocimientos, tal vez elegirían a determinadas ramas científicas o a determinados representantes. Pero es obvio que pasa por otros valores u otros conceptos de lo que es inteligencia, preparación o representatividad del hombre. ¿Quién tiene la representación del hombre hoy para hacerse embajador y participar de un contacto? La verdad que nadie. Por eso creo que el contacto es para todos y que esta horizontalidad que se ve en la casuística con respecto a la calidad de los testigos demuestra que no buscan al hombre por su formación académica, sino por otro tipo de valores, primero perceptivos y primero biológicos, y después también de rasgos intelectuales que les permita asumir, vivir la experiencia y después tener una vida absolutamente normal. Respecto de lo otro, ¿por qué hay testigos que lo toman a bien, digamos así, lo toman a bien, lo toman a mal o responden de distintas maneras? Primero, hay una variedad de la humanidad muy importante. Segundo, a nosotros siempre nos atrae el misterio, aún dentro del misterio. Nosotros sabemos que los ovnis son un misterio, pero empezamos a buscar el dato más misterioso dentro del misterio y por ahí nos quedamos enganchados. Cuando hablo de que es importante la casuística, o sea, el acumular datos de experiencias que sirven justamente para evaluar la incidencia de la realidad ovni en nuestros pensamientos y en nuestras especulaciones, estoy intentando decir que todo lo que opinemos sobre el tema de los ovnis esté apoyado sobre el verdadero movimiento de los ovnis, registrado por los investigadores, registrados en las estadísticas, y no decir, no, los ovnis son agresivos. A ver, ¿cuántos casos hubo en los últimos 70 años? Aproximadamente yo leía allá hace un tiempo que en la actualidad
debieron, por lo menos estadísticamente hablando, y según cómo se mueve el fenómeno ovni regionalmente, anualmente, debieron existir por lo menos 40 millones de observaciones desde 1945. De esas 40 millones de observaciones no se ha quizás relevado ni nada, prácticamente, o poco, pero si el volumen es amplio, nos vamos a dar cuenta si las cosas que más nos interesan tienen incidencia o no en el volumen. Y el volumen importa porque es el rasgo de la inteligencia. ¿Sí? Porque hay cosas que pueden ser añadidas al fenómeno ovni, que no es parte del fenómeno ovni, pero que por ser un misterio se las achacamos y las relacionamos. Por eso es tan importante que todo lo extraño dentro del fenómeno ovni tenga una asociación con el ovni, con la luz, con el platillo, con algo, o con un humanoide, ¿entendés? Es cosa de que no nos metamos en el territorio de otros misterios que podrían compartir terreno con los ovnis, pero a los hechos de tratar de entender lo que te digo que es la inteligencia, justamente ahí deberíamos poner una pequeña frontera, por lo menos para agrupar pensamientos coincidentes, y decir, ¿todos los testigos sufren trauma? Mira, la estadística está demostrando que no, que solo un 0,01% puede tener algún problema y esos problemas podrían estar relacionados más con la elaboración de la idea del testigo que con el efecto propio del fenómeno ovni en el momento de que ocurre algo. Entonces es importante tener datos. Lo que pasa es que nosotros no tenemos datos y siempre nos quedamos. Por ejemplo, un testigo se murió porque vio un ovni. Yo conozco por lo menos 10 casos, 15 por lo menos casos, que algunas muertes están relacionadas con el fenómeno ovni. Aún estuviesen relacionadas o asociadas al fenómeno ovni, yo no puedo decir que es conducta del fenómeno ovni que la gente se muera, porque hay 40 millones de casos contra 15. Y los números importan dentro de los trabajos estadísticos y dentro de las comprobaciones. O sea que yo debo tomar real dimensión de qué es el fenómeno ovni y en su gran extensión numérica ver que cada cosa que yo veo puede tener una incidencia sobre el número general o no tener ninguna incidencia sobre el número general. Entonces yo veo, como lo dije en otros programas, veo a los ovnis como un conjunto de fenómenos asociados, muy asociados. Y las cosas que escapan del fenómeno, o de ese grupo, de ese conjunto, hay que verlas de otra manera. Investigarlas sí, si esa es nuestra intención, pero ver por qué se produce esta alteración en la constante del fenómeno. Entonces, yo puedo decir con alguna autoridad, no, los ovnis pueden matarte. Ahora si yo te digo, hoy con los datos que tenemos, digo, los ovnis pueden matarte, digo, te estás equivocado, porque la estadística no te respalda en nada. Ahora, si investigamos bien el caso y demostramos alguna asociación, bueno, es probable tomarlo en cuenta, pero no es la conducta general de los ovnis. Tenemos que hablar también de accidentes, de la inevitabilidad de algunas cosas dentro del proceso que desconocemos, y no achicarles a los ovnis o a las razas que supuestamente nos visitan un grado de intencionalidad violenta. Y digo las razas que nos visitan, yo no sé si las razas son una proyección de la mente para tratar de interpretar lo que se ve, porque en los años 70, qué sé yo, se veía mucho los humanoides altos, rubios, hasta eran y esas cosas. Después que los Estados Unidos empezaron con la onda de comunión y empezaron a verse grises por todos lados y los grises te despertaban y te raptaban desde el sueño y bueno, todas esas cosas que también hay que estudiarlas porque algunas pueden ser efectos sobre la psicología humana de origen impreciso que a veces pueden ser buscados justamente porque la intención en la humanidad de quienes quieren controlar el tema es que nosotros no es que no creamos en los ovnis, sino que creamos cosas de los ovnis que no son. Entonces nosotros tenemos determinadas fantasías, determinadas estructuras y determinados arquetipos que nos despiertan la mente y empezamos a desdibujar la naturaleza del fenómeno ovni.
Por eso digo, no hay que agregarle al OVNI lo que no aparece en campo de trabajo. Y lo que aparece fuera de campo de trabajo hay que tener mucho ojo e investigarlo, pero con otras intenciones, ¿eh? Porque hay mucha gente, o muchos grupos, o muchos intereses por deformar en la cabeza de la gente la naturaleza misma de los ovnis, ¿eh? Esto sin negar la realidad. Cuando las cosas suceden, suceden, hay que explicarlas. Pero en el volumen, si yo me tuviese que atener al volumen, digo, no, vienen en son de paz. ¿Por qué Claro. complejizar las cosas? Sí, 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 sí. No, no, tal cual. Yo por ahí el único caso que tengo a la mente de donde se hizo alguna investigación seria al respecto y de donde fueron malas experiencias, por ahí es el caso de la isla Polares en Uh -huh. Brasil, este, la Operación Plato, etcétera, pero son, como vos decís, son cuestiones muy aisladas que tampoco, capaz que no sé si llega a saberse con una certeza y absoluta. Yo la otra vez confesé ahí en el programa de Demonios que yo no soy muy adepto a la idea, por ejemplo, de la mutilación de ganado. De todas maneras, aprendí mucho a través de las investigaciones de Andrea Simondini y de Silvia, por supuesto, que son muy serias, yo lo tomo en cuenta, pero cuando vos andás por el terreno de los ovnis, incluso nosotros lo que hacíamos era ir a zonas desconocidas o poblaciones desconocidas sin ningún antecedente, sin ninguna información, y ahí preguntábamos si alguien había visto, había alguna experiencia, y entonces habría un mundo de ovnis, de casos, que, bueno, nos llevaron a que conociéramos referencias, no casos totalmente investigados, pero referencias de miles de experiencias. Miles. No estoy exagerando, miles. Y no encontramos nunca, en nuestras investigaciones, en los terrenos donde estábamos, ganado muerto, o gente asesinada por los ovnis, o raptos de dormitorio, o al chupacabras. Hemos encontrado, sí, la presencia de seres mitológicos extraordinarios, pero fuera de las características de lo que usualmente la gente busca en los ovnis, que son los grises, las mutilaciones de ganado, el chupacabras y, bueno, una serie de, un grupo que en el terreno de trabajo, chicos, no aparece. Y nosotros podemos decir, por lo menos, que nuestra investigación duró por lo menos 2 décadas de movimiento. Y cuando digo no encontramos, no lo encontramos. No es que nos negamos a la información. No es que no investigamos porque teníamos prejuicios. No lo encontramos. Entonces, de pronto, había otras personas que decían, sí, no, apareció el ganado mutilado y lo achacaban. Nosotros no lo investigamos por distancia o lo que fuera, pero en el terreno donde íbamos a descubrir estas cosas no aparecían. Por ejemplo, cuando nosotros fuimos a La Pampa, y estuvimos trabajando 5 años en La Pampa, no encontramos un caso directo de mutilación de ganado que pudiéramos investigar, que se asociara a alguna experiencia con ovnis o se hubiese visto algo. No en los terrenos, si nosotros estuvimos en La Pampa, puedo decir que estuvimos prácticamente en todas partes. Y quien sabe nuestros movimientos en aquellas épocas, en aquellos años, vas a ver que hicimos un gran movimiento, pero aparecían ovnis de toda naturaleza, aparecían seres extraños, pero no aparecían los grises, no aparecía la mutilación de ganado. Entonces, uno crea cierta defensa ante la información. Porque, por ejemplo, también tenés que ver, y lo puedo decir sin ningún prejuicio, ni por acusar a nadie, pero también tenés que ver cómo se investiga. Y la predisposición que uno tiene, porque he compartido a través de los años muchas investigaciones con otros investigadores, y otros investigadores un poquito, algunos, ya iban con la idea fija, no aparecieron los grises allá sin tener ninguna información y terminaban descubriendo grises cuando nosotros no lo hacíamos. Entonces, voy a decir, la predisposición, no ir con la mente despejada, no ir con la mente abierta, a veces crea un reflejo de la realidad que no es el verdadero. Entonces, está en lo que nosotros llevemos en la cabeza. Nosotros, si algo tuvimos claro siempre, y esto lo comparto con muchos investigadores actuales, es que hay que ir limpios de todo prejuicio.
y sentarse a escuchar y no interferir el relato primordial, el principal, el primero del observador, porque ahí van a saltar cosas sobre las que yo voy a preguntar. Ahora, si yo voy diciendo que usted vio grises, usted vio que la nave tenía un símbolo, no, y estoy influenciando al testigo, que a veces por ahí contesta lo que no es por temor a equivocarse, de no haber visto lo que dice el investigador, que supuestamente debe saber mucho. Entonces, esa ingenuidad de buscar lo que yo creo que es, a veces se convierte en una intencionalidad involuntaria, ¿no? Y le quita lo extraordinario a la naturaleza de los ovnis para hacerlo una copia de lo que sucede en otros lados, o de lo que aparentemente sucede en otros lados. Creo que hay que tener honestidad intelectual y seguir el buen juicio de quien te dice: no vayas con ideas preconcebidas, deja que el testigo relate lo que vio y sobre eso hacer preguntas. Y no les contestes vos las preguntas al testigo, deja que él las responda. No importa cuán limitado sea su vocabulario, podés aportarle algún dato para que él sustente mejor su idea, pero no para que se convierta en la tuya. ¿Entendés? De ese margen de intencionalidad involuntaria es donde surgen muchas veces esa parte del fenómeno que no parece encajar en el conjunto. Por eso hay que tener mucho cuidado. Cuando a mí me dice un investigador tal, investigó, le creo ciegamente porque sé cuáles son sus procedimientos. Pero la información, esto no es una colección de misterios. El investigador debe obligadamente empezar a responder preguntas, como yo la de la inteligencia, que me la he tomado a pecho, por supuesto. No, sí, por supuesto, y bueno, sí, la verdad que tenés razón, y yo he hablado por ahí extraoficialmente con algunos investigadores, algún investigador local también acá en Bahía Blanca, que me ha preguntado: che, ¿hay alguna novedad? No, y enseguida me dice: bueno, entonces algo hay que inventar, ¿viste? De alguna manera, medio en chiste, sí, pero cómo adornar alguna historia que posiblemente no haya sido como la que uno espera recibir y quiere contar, ¿viste? Pero ahora, volviendo al tema de la inteligencia, porque la verdad que es un planteo que cuando yo te escuchaba ahí en Demonios, en, en Pasaporte a Magonia, en la serie esa que hiciste con Carlos, realmente es muy atractivo verlo desde ahí. Me parece que yo creo que es un punto esencial, y me parece que es sobre todo de lo más motivador que puede llegar a ver a alguien, tener a alguien que le interese el tema, de precisamente contactar con esa inteligencia. Ahora, te pregunto, si bien por ahí no deberíamos hacer algún tipo de concepto al respecto, pero por ahí la inteligencia se ha presentado, se ha manifestado de alguna forma que a estos testigos, a estas personas, a estos individuos, les ha cambiado verdaderamente la vida, ¿no? Tengo entendido que han tomado la vida de otra manera. ¿Vos creés que por ahí es algo que busca la inteligencia? O que, y a su vez también es algo que nosotros al buscarla, ¿no? Hablo como humanidad, o por lo menos como por la parte de la humanidad que esté interesada en contactar, nos podrá permitir cambiar de alguna manera, concebirnos, pero entonces, ¿es la intención de la inteligencia, o es un resultado que obtenemos nosotros por un posible contacto que podríamos tener? A ver, el efecto primario de los ovnis, que es la casuística, ¿de qué habla la casuística? De las experiencias de un montonazo de gente que vio algo extraordinario, algo extraño, lo comenta y anotamos los días, las horas y demás. La casuística lo que tiene son experiencias multitudinarias de cientos, de miles, de millones de personas que han visto el fenómeno ovni, algunas fugazmente, otras en plenitud, y han tenido diversas reacciones.
La diversidad también depende de la cantidad, ¿no? No está demostrado estadísticamente, porque faltan datos, qué efectos produce en la psicología humana, pero en general los testigos observan un ovni, se emocionan 2 o 3 días y después siguen su vida normal. ¿Por qué? Porque deben seguir su vida normal. A su vez, el reflejo de esa casuística de esas personas es la que llega y estimula la inteligencia de otros, que no son multitudes, pero así como me han estimulado las experiencias de los otros por buscar, hay muchos que han vivido mi mismo proceso. Yo fui estimulado de manera indirecta por el fenómeno ovni, por los comentarios de los demás. Si bien yo tuve experiencias propias, en realidad lo que me impactó era la naturaleza de los comentarios de gente que vivía. Por ejemplo, creo que alguna vez lo conté por ahí por demonio. El caso de Esther Moyano, que es una tejedora que vivía, murió Esther Moyano no hace mucho, habló una persona de 80 años que cuidaba a su hermano de 84, y vivían en un puesto alejado, en el puesto de Las Rosillas, ahí entre el límite de La Pampa y Mendoza, un lugar desértico absolutamente, donde se ven los volcanes, el Payún Matrú y el más chico. Y vos decís, una cosa que te pasa acá, te agarra un miedo, te morís porque estás solo, no tenían teléfono, no tienen ningún medio de comunicación y lo único que llevar era la radio de Mendoza para escuchar algún programa. Y Esther Moyano, siendo una mujer vieja, acostumbrada al campo, de una sencillez, de una humildad, obviamente limitada en estudios, pero con esa sabiduría de la vida, que te da la vida de vivir en esas soledades. Una madrugada la despertó un zumbido, y siendo las 2 de la mañana, observan el corral sobre el corral de cabras al fondo, que venía una luz con forma de pirámide, y esa luz vino lentamente desde el horizonte este, desde el desierto del oeste pampeano, y se posó se quedó estático sobre el corral de cabras, que tendría unos 30 metros de diámetro, y logró ver este objeto que tendría por lo menos también 30 metros de altura, con una esfera roja perfecta coronando la parte. Era una pirámide invertida, ¿no? Y entonces en la parte más ancha, en la parte de arriba, había una esfera que se integraba al cuerpo, y todo esto destellaba luces, y ella decía, Esther Moyano, era la cosa más bonita que había visto en su vida. Y se quedó ahí estática 4 horas, hasta que Esther Moyano se fue a dormir. Pues dice, no voy a quedarme toda la noche viendo esto. Y yo te puedo asegurar que lo que vio Esther Moyano ya quisiéramos verlos todos, la humanidad, y estar a 15, 20 metros como estaba ese objeto, posado serenamente, emitiendo luces en la más cerrada noche, fría por supuesto, y ella se quedó maravillada, pero bueno, llegó un momento que había que dormir, porque tenía sueño y se fue a acostar, y bueno, cuando despertó ese objeto ya no estaba. Pero justamente para recordarlo tejió un tapiz, que fue el que nosotros vimos primero, y la ubicamos ahí con Quique Mario, quién había sido la tejedora, porque el tapiz ya venía con la historia de que reflejaba el movimiento del objeto que había visto, que se posó en el posal del corral de cabras, y una experiencia extraordinaria, y ella siguió con su vida, como la mayoría de los testigos. Tal vez no sea bueno que ante una experiencia extraordinaria vivamos pendientes de esa experiencia, que por ahí nunca más se va a repetir o se va a repetir muchas veces. Lo importante es que esas experiencias primarias, que son del primer contacto entre la inteligencia y la humanidad, crea un estímulo sobre otras personas que piensan a elucubrar un poco todas estas cosas, y a esas sí les puede cambiar la vida, porque se dedican a estudiar, porque se dedican a tratar de interpretar las cosas que asombran al resto de la humanidad, ¿no es cierto? Y que tienen tantos miles y millones de testigos. Pero yo te quiero, también hay que ver que una parte de esa gente, la que se estimula en segunda instancia, que por ahí no vio nada, también toma la información y bueno, digamos así, que la incorpora de una manera muy personalizada, ¿no? Y llega a creer que en algún momento que
la inteligencia y los tripulantes de los ovnis tienen un trato especial o tienen un contacto especial cotidiano que se puede expresar en cualquier circunstancia con ella o entre esas personas y los ovnis, ¿no? Y que esto también es malo porque no hay contactos personales. Si hay algo que está demostrado por este hecho de la casuística, es que ellos se preocupan muy bien y mucho de no establecer un contacto personal permanente, sino de distribuir esa presencia a través de los ojos de millones de personas a lo largo de la historia humana. Bien. Creo que no sé si quedó claro el concepto. Sí, 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 Daniel, clarísimo, clarísimo, clarísimo. Este, porque, bueno, precisamente si hay algo que se trata en una primera medida, el fenómeno ovni es en un misterio que nosotros tratamos de comprender, aunque sea un poquito, de generar alguna de las posibles respuestas que podría llegar a tener, pero como vos bien decís, las únicas respuestas verdaderamente fuertes y contundentes la va a tener la inteligencia. Sí. Es todo un proceso, entiendo yo también, lograr ese contacto con la inteligencia, que posiblemente lleve décadas, lleve, no sé, años, vidas, generaciones, pero podríamos hablar de que podría llegar a haber una suerte de método para contactar y de alguna manera, aunque sea de alguna manera, esa inteligencia. Bueno, mira, yo siempre sostengo que todo esto de lo que estamos hablando es un gran juego establecido por la inteligencia para que nosotros reaccionemos dentro de un marco de protección, no para que se salgan las cosas del control. A vos no te serviría de nada encontrar un ovni o las piezas de un ovni o un extraterrestre si por eso te van a matar, ¿entendés? O las pruebas que la gente busca son pruebas que demuestran su poca efectividad. Nosotros sabemos, o por lo menos sospechamos, que en el área 51 hay ovnis, hay extraterrestres, hay cuerpos, y eso qué ha cambiado. ¿De qué ha servido? Si esas son las pruebas definitivas. Y si vos tenés la prueba definitiva, ¿a quién se la vas a mostrar? ¿A los mismos milicos que tienen encerrados y ocultos las cosas para que nadie se entere? ¿A los mismos servicios de inteligencia que ocultaron la información y ocultan la información? ¿A quién se lo vas a mostrar? Puede ser una sensación en la televisión durante unas semanas y al otro día desapareciste y al año nadie se acuerda de vos, ¿m? Como habrá sucedido seguramente en aquellos que creían tener la prueba extraordinaria. Aparte, todas las pruebas ya están condenadas por la ciencia porque tienen que estar bien asociadas. Hasta que a la ciencia no le muestres un extraterrestre o una nave en funcionamiento, todo lo demás es basura. Basura para la especulación, a eso me refiero, ¿no? Sí, sí. Entonces, creo que ellos lo tienen, ellos o esa inteligencia lo tiene bien entendido. De nada le sirve al hombre tener una prueba, un pedazo de ovni, si él mismo puede correr un riesgo, o se lo pueden tomar a la chacota, o pueden terminar sus materiales guardados en algún instituto secreto y olvidarse de su existencia. Porque nada hay que pueda mostrar un ser humano, no tiene capacidad el hombre. Por ejemplo, aterriza el ovni y el extraterrestre y le dice, te lo dejo. Andá a mostrar la prueba definitiva. ¿Hasta dónde crees que vas a llegar? ¿Cómo te lo vas a mover? ¿A quién vas a contratar? ¿Con qué plata te vas a mover? ¿A qué prensa vas a manejar? Las cosas se las llevan y después no supiste más nada. Y quedaste como el loco. Y nadie tiene una comprobación porque va a decir, bueno, sí, pero eso no sabemos qué era, si estaba construido o era una joda de alguna empresa o lo que. Entonces, prueba definitiva como prueba definitiva no va a haber, porque el hombre no puede involucrarse en riesgo frente a una estructura de poder de información sobre los ovnis que está preparada para modificar cualquier evidencia que vos puedas tener. Entonces, ¿la evidencia cuál es? Ninguna. La evidencia última es contactarse con la inteligencia, obtener respuestas de la inteligencia para manejarse sí frente a la opinión pública. Entonces sí, un día vos podés decir, bueno, convenimos con la inteligencia que va a pasar tal cosa
y va a pasar tal cosa y la van a ver todos y nadie la va a poder negar. Ponele, estoy especulando diciendo tonterías, no sé cómo va a ser. Lo que hay que preocuparse es de llegar a esa inteligencia. ¿Y cómo se manifiesta esa inteligencia? Bueno, primero como con la sencillez de los testigos y el hecho perceptivo, que es el gran factor ignorado en la investigación, la percepción, la certeza a través de muchísimos, no de uno o dos, de muchísimos casos donde el testigo entiende que le están leyendo el pensamiento, que le están leyendo la cabeza, que anteceden sus movimientos, que la inteligencia que tripula a los hombres sabe dónde va él, sabe dónde va a parar, sabe dónde va a estar, y lo induce incluso a movimientos que él no esperaba hacer. Esa franja de datos de la casuística se llama interacción perceptiva. O sea, el ovni sabe lo que estoy pensando. Y han habido casos, miren, no puedo hacer un dossier ahora porque por ahí no vamos a tener tiempo, pero un día vamos a hablar de esos casos donde los ovnis demuestran que saben lo que estamos pensando. No puede haber otra explicación. Y de estos vienen datos de testigos calificados, no calificados, de pilotos, de aviadores en general, de gente que maneja por las rutas, de gente que sabe, hay gente que en La Pampa, no es que lo hemos visto, pero sí hemos estudiado esos casos, hay luces que salen de un lugar y terminan en otro, siempre siguiendo al mismo chofer de camión, reconocen al chofer del camión, porque lo hacen con el chofer del camión y no con otros choferes, ¿eh? Lo mismo que pilotos que son perseguidos y hacen maniobras evasivas que son antecedidas por el fenómeno OVNI. Incluso en el caso de Bariloche, el propio Polanco dice sabían lo que estaban pensando. Bueno, en esa franja que todos toman así, con broches, esa interacción perceptiva demuestra que el testigo está conectado con el pensamiento fino e íntimo del testigo y de los seres humanos en general, por supuesto. Bueno, si esa franja perceptiva puede ser estimulada por otra percepción, podríamos tener respuestas, aunque sean primarias, de la inteligencia, que es lo que muchas veces nosotros hemos practicado y es lo que he estado hablando en Demonios, a través de, vamos a ver qué método perceptivo o de interacción podemos utilizar, como en la radiestesia, por ejemplo. Podrían haber otros métodos tan interesantes como ese, pero digo, son caminos de prueba. Son caminos de prueba que a nosotros nos dieron buenos resultados, primarios, pero buenos resultados, y queremos profundizar en eso. Pero lógico, encontrar el grupo humano donde se pueda plantear todo esto es bastante difícil porque la gente en general que está muy interesada en esto es muy sui generis y es difícil que siga patrones o recomendaciones y cada uno hace lo que quiere, entonces es más difícil llegar a una respuesta o llegar a la comprobación de algún método. Pero sí se puede, y nosotros a través de la percepción, que creo que es ese camino importantísimo, uno de los indicios que deja la inteligencia por repetición es justamente la percepción, el anteceder el pensamiento del testigo, el demostrarle que ellos saben qué es lo que está pensando el testigo, y eso que se repite en muchos, muchos casos, justamente es la parte fina que te está dejando como información las experiencias de todos los registros de los que se tiene en memoria sobre encuentros con ovnis. La percepción existe como parte fundamental, jugosa, central del contacto entre los ovnis y los testigos. Y esto no es a priori una salida fácil a algún proceso psicológico, sino que no puede ser de otra manera viendo el testimonio, el mismo testimonio en cientos de testigos distintos que nos vienen anunciando. Miren que sabía dónde iba a estar, miren que sabía qué iba a hacer, miren que respondió a lo que ya iba a hacer. Pero cientos y cientos de experiencias. Ya vamos a hacer, si alguna vez tenés tiempo, comentarios sobre casos de esa naturaleza que son extraordinarios. Sí, cómo no, Dani, porque aparte
Es cierto lo que vos decís, que precisamente la casuística y la cantidad de testimonios similares es lo que te da la certeza de que por ahí ese es un camino fiable para investigarla y para intentar el contacto con esa inteligencia. Por eso yo creo que es tan importante también la obtención de datos, eh, la denuncia en todo caso. Yo no sé si hoy la gente está denunciando sus experiencias o no tiene por ahí o no encuentra un lugar a donde precisamente recurrir para contar esas experiencias, ¿no? Obviamente por una cuestión de deterioro económico general, los investigadores no salen al campo. Los trabajos que nosotros hacíamos, ya te digo, son difíciles de hacer, pero bueno, hoy tenemos otras facilidades como la informática, como las redes, como el internet, que no en todos los lugares llega, porque hay buena parte del país donde esa comunicación no llega. Yo te puedo hablar de hace pocos años que visité varios pueblos andinos que no tienen luz eléctrica, que se manejan a nafta para hacer funcionar un grupo electrógeno, y esa gente no se da el lujo de poner una computadora a la noche porque sabe que se acaba enseguida. Entonces, a veces los grupos solidarios, como con el que fui yo, les regala computadoras y no las pueden usar, ¿no? Claro. Así que hay muchas regiones, la gente no se imagina cuánta postergación en comunicación hay en el interior del país, y son lugares ricos en experiencia, por el contrario. Este, pero bueno, el Internet nos propone un desafío para establecer una red voluntariosa de los testigos y de la gente que quiere participar, para establecer una red de comunicación y volver a retomar la estadística. Porque los investigadores, pasa lo siguiente, ante la escasez de recursos, el investigador se arriesga solo en un gran caso, algo que le atraiga, que diga realmente, no, vamos a ir porque mira que pasó esto o aquello. Y los pequeños casos, que son tan importantes como los grandes, porque te aportan una continuidad, unas referencias que vienen a ser casi probatorias en todo el complejo OVNI, no se anotan, no se investigan, no, se escuchan y se tienen en la memoria y se olvidan, pero no pasa ningún registro que alguien pueda consultar, ¿eh? Hay esfuerzos que se están haciendo, CEFORA está anotando muchos casos, pero no es el grueso de los investigadores que está haciendo este trabajo, de subir toda la información que escuchan, que es muy importante. Y por supuesto lo más importante sería estar en terreno de trabajo, porque la Internet puede aportarnos datos primarios, los primeros indicios, pero no hay como estar en el terreno del trabajo, porque en el terreno de trabajo está la magia de los gestos de los testigos, la magia del valor de los datos, la magia de la emoción en las caras de quienes te cuentan las cosas, la magia de ver huellas donde aparecen, y todas esas cosas que te nutren como investigador de una experiencia intransferible. Nadie te lo puede contar, nadie te lo puede enseñar si no lo vivís. Estar en el terreno donde han estado los ovnis es una experiencia superadora. Y creo que el investigador debe obligadamente en algún momento comenzar su tránsito por los lugares donde han estado los ovnis. No va a aprender de la ovniología más que en esos lugares. Podrás leer libros, podrás leer, ser técnico, analizar, pero la experiencia de campo es intransferible. Sí, Y por sí, supuesto nosotros, vos ya sabés por qué estás participando, estamos trabajando justamente en una página. Ahora recordame el nombre completo porque se me pasa, que sí. es una red de Rato. rato, así, bueno, describíla. Sí, que es ahí para que también te lo digo bien. Sí, 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 porque tengo miedo Sí, de cualquier cosa que estamos sí, haciendo con los amigos que nos conocimos en Demonios. Ahí estás vos, ahí está Jesús Echeverría,
está Maximiliano Elizondo, está Carlos Vales, ahí estamos trabajando todos para que salga esta página que es una especie de servicio al observador o al interesado en el fenómeno OVNI, y va a tener la particularidad de tener algunas referencias para saberse cómo manejar en el caso de que tenga una experiencia OVNI. Y es bueno escuchar estos consejos porque uno nunca sabe si va a ser el próximo testigo o en algún momento va a vivir una experiencia extraordinaria, y seguir, a ver, los consejos del investigador que ha escuchado a los protagonistas del fenómeno OVNI es importante, y vamos a tratar de plasmarlos en la página para que la gente sepa qué hacer, o si necesita algún tipo de asistencia o algún tipo de consejo para observar lo que fuera, lo va a tener a través de esta página de Rato, que es eh, Red Red de de Observadores. ale- sí, red de alerta temprana OVNI. Sí, red de alerta temprana OVNI, exactamente. Miren, se me estaba haciendo de la cabeza. Red de la alerta temprana OVNI, que pronto ya lo vamos a poner a disposición de toda la gente para que se sume, para que formemos un lindo grupo de trabajo, y justamente para que la gente que tiene ganas de sumarse a un trabajo serio o formar parte de una red donde se trate muy respetuosamente la información del fenómeno OVNI, sobre todo los testigos, va a tener un lugar de participación. Y por supuesto que es la intención primaria, no escuchar los mejores casos, sino escuchar todas las experiencias de la gente, para también revivir un poco el tema de las estadísticas, que tan importante es para nosotros para dilucidar estos movimientos de la inteligencia. Porque cuando ustedes escuchan, voy a buscar la inteligencia, no crean que yo agarro un péndulo y me dedico a buscar puntos de encuentro sin un basamento, sin una razón. No es una idea genial que se nos ocurrió hace muchos años, no. Es el desglosamiento de la estructura de la estadística que nos va dando respuestas a muchas de las inquietudes que tenemos. No son las respuestas por ahí que buscamos de la inteligencia, pero sí de la conducta de los ovnis. Y cosas que nos preguntemos podríamos responderlas con el solo hecho de anotar la estadística. Los días que aparecen, dónde aparecen, quién los vio, las edades de los testigos, la formación de los testigos, las circunstancias donde aparecieron, en fin, todas aquellas cosas que son importantes guardar como dato para entender la naturaleza del movimiento de los ovnis frente a la humanidad. Porque cuando yo digo los testigos, estoy hablando frente a la humanidad, porque los testigos son millones en todas partes del mundo. Sí, Bueno, sí, esta es la página que he comentado. sí, y está bueno porque aparte también, como vos decías, por ahí la página va a tener también una suerte de consejos o de instrucción para cómo actuar, para cómo saber observar, para un montón de cosas, donde por ahí a los testigos le viene bien. Yo me acuerdo una vez, estábamos en Sierra de la Ventana con unos amigos también, y no me acuerdo si había escuchado hace un tiempito a Andrea Pérez Mondini, que daba algunos también consejos de por supuesto, a ver cómo está, ubicarte en la dirección según los puntos cardinales, mirar la hora en la que estaba pasando. Bueno, finalmente no sé qué fue lo que vimos todavía. Hay algunos de los que estaban conmigo que aseguran fervientemente que fue un ovni. Yo, como trato siempre de convencer un poco más de que no fue un avión eso que vimos, pero bueno, era la tarde. Entonces ahí sí me sirvió varios datos, incluso alcanzamos a sacarle una foto, después también el tiempo de lo que duró el pasaje de este objeto, las referencias, así que creo que está bueno. Y también está bueno el hecho de que hay muchas personas que por ahí lo necesitan contar lo que les pasó, lo que vio, que a su vez eso también retroalimenta porque por ahí a los que conformemos o conformen toda la red esa, como decís, aporta datos, aporta estadísticas, este, y si es un ida y vuelta, me parece que la verdad que va a estar muy bueno eso. Sí, un ida y vuelta es fundamental en este tema, la gente tiene que participar. Yo
si me tocara ver algo ahora, correría a todos mis amigos y se los contaría. Así que supongo yo que la gente que tiene una experiencia está ansiosa por contarlo a sus conocidos y que la gente conozca que ha tenido la experiencia, porque eso es uno de los primeros impulsos que se tiene frente a lo extraordinario, que los demás conozcan qué es lo que le pasó a uno, ¿no? Más allá de que también busca respuestas de qué naturaleza tenía lo que observó. Pero bueno, va a poder compartir esas ansias con mucha gente, si Dios quiere, a través de la página, que ya pronto esperemos la tengamos en línea. Bien, y ahí ya entonces daremos bien los datos finales de cómo buscar la página esa también. Sí, sí. Así que bueno, Daniel, no te quiero quitar mucho más tiempo. Te agradezco enormemente este rato tan instructivo para mí, tan agradable de charlar con vos una vez más. Si querés decir algo más, algo que te haya quedado en el tintero. Bueno, que los entusiastas del fenómeno OVNI se sumen a estas aventuras, no solo a través de la página, sino también acompañando y participando en programas como este. A mí me gustaría saber cuál es la impresión, pero no por una cuestión de vanidad, ya a esta altura de mi vida eso no existe, pero sí saber si les produjo alguna inquietud y bueno, seguir en contacto a través de programas como el Escarabajo Cósmico, ¿no? Escarabajo Cósmico se llama, ¿verdad? Escarabajo cósmico, sí. Que es un buen nombre. Y bueno, estar en contacto y estar en un enlace permanente, porque la información, si algo que no puede pasar con la información es que se pierda. Y nosotros vamos a tratar de acumularla para utilizarla de buena fe y con muchas intenciones de llegar a una respuesta. A ver, cuando uno se involucra en un misterio, la actitud debe ser buscarle una respuesta. No para acabar con el misterio como si yo fuese un escéptico, sino para encontrar respuestas. El misterio es una fuente de conocimientos desde nuestro no conocimiento. Y buscar una respuesta es justamente saber la verdad. Y nosotros necesitamos saber la verdad, en todo, y en el tema de los ovnis también. Porque el día que se conozca la verdad y el día que la humanidad en conjunto se contacte con la inteligencia, la historia del mundo va a empezar a cambiar. Y va a empezar a cambiar para bien. No se coman los versos de las crisis, de las religiones, no. El cambio va a ser tan magnífico, creo yo, desde mi especulación y mis sueños, que nos va a cambiar para bien y para siempre en la humanidad. Y vamos a comenzar a ser esa civilización que después de tantos tropiezos va a encontrar su camino, que es el camino hacia el cosmos, donde toda inteligencia y toda vida tiene que proyectarse cuando busca, cuando tiene intereses, cuando tiene sueños. La proyección en el cosmos es un camino inevitable de nuestra raza. Así que bueno, con este concepto, los invito a todos a participar. Bien, muy bien, Dani. Bueno, la verdad que es un gustazo enorme y un honor tremendo haberte tenido acá en Escarabajo Cósmico. Por supuesto que te voy a comprometer para más adelante volver a charlar y por ahí alguno de estos temas más puntuales de los que hoy empezamos a desarrollar. Así que bien, acomodate donde quieras en el Escarabajo. Sos un compañero y un pasajero más en este viaje cósmico. Así que bueno, será hasta la próxima y muchísimas gracias. Bueno, gracias Esteban, sos muy amable y cuando quieras acá estoy. Dale, muy prontito nos vamos a volver a ver por acá.